Bueno, Ronald Balsa, que ha compartido con nosotros en otras oportunidades, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por dónde comenzar, no? Tantas cosas. Ronald, gracias, bienvenido. La situación económica del país sigue siendo igual. Entonces hay una especie de burbuja que surge de repente alrededor de, bueno, hay una transaccionalidad en dólares, hay esto, se está moviendo. No, yo no sé si tu percepción, la mía no es muy positiva porque no todo el mundo puede entrar dentro de ese proceso y dentro de esa dinámica. Estoy de acuerdo contigo, porque además es un proceso de consumo, Claro. que posiblemente era posible hace ya varios años, pero estuvo detenido porque había controles de cambio, controles de precios muy rígidos, y había una cantidad de restricciones y amenazas sobre los comerciantes. Es posible que estas transacciones que estamos viendo en este momento hubieran podido hacerse antes porque había personas que tenían una capacidad de compra detenida. O sea, esos dólares solamente se podían utilizar en el exterior, se podían hacer a través de importaciones directas bajo determinado tipo de riesgo. Y ahora que hay como incluso la bendición que le dio Nicolás Maduro a ese proceso de dolarización transaccional, hay una cantidad de negocios que han surgido a la vista de todos nosotros. Eso es indetenible, ese proceso de transaccionalidad. ¿Va a seguir creciendo, creciendo? ¿O el gobierno de sorpresa nos trae algo debajo de la manga y nos dice, ahora es esto? Bueno, lo malo del gobierno es que ha ido de sorpresa en sorpresa, ¿no? Pero lo notable es que aunque no se detuviera, no es suficiente. Cuando estamos viendo bodegones, pareciera que dejamos de recordar que los hospitales están igual o peor que antes, ¿no? Que Pero quienes compran en los bodegones también. Y además, ¿cada cuánto? O sea, porque también hay toda una noción de ilegalidad o ilegitimidad o criminalidad alrededor de los bodegones que es excesiva. O sea, nosotros podemos ver que hay transacciones que se están haciendo allí, pero el origen de esos fondos es desconocido y una parte puede venir de narcotráfico, de terrorismo, pero otra parte puede venir de ahorros o de transacciones que se han ido haciendo dentro del país, porque algunos de los dólares que circulan no son dólares nuevos, sino que ya sí, estaban. eso, las remesas no le dan cobertura a toda esa operación comercial. Claro, y esos dólares que antes estaban convertidos en ahorros, estaban detenidos en las casas o en las cuentas de algunos venezolanos, empezaron a circular porque esos venezolanos se empobrecieron. O sea, el hecho de que alguien vaya a un bodegón y compre algo no significa necesariamente que son lujos permanentes. Puede ser coyuntural, episódico. Episódico y una prueba de empobrecimiento. O sea, dólares que estaban destinados para comprarse un teléfono o para hacer un viaje, se convirtieron en un chocolate. O sea, eso es un empobrecimiento de la población sobre el que hay que prestar atención. Antes los economistas repetían compra dólares, ¿no? Porque había un control de cambio y sobraban bolívares en algunas cuentas. Y había venezolanos que se preguntaban qué hacer con esos bolívares para que no perdieran valor. Ahora no es que sobran los bolívares, ahora es que hacen falta dólares. Sí. O sea, los dólares están circulando para poder comprar comida en muchos casos, o sea, para poder pagar el colegio, para poder hacer los pagos que habitualmente se podían hacer con una tarjeta de crédito. Ahora, hay un ingrediente allí, Ronald, también que es interesante, no sé si tienes la misma percepción. También hay un factor especulativo con la moneda, por desconocimiento o con mala intención o por ignorancia también. Hay gente que piensa por hacer un trabajo básico elemental, ¿verdad? Un trabajo de lo cotidiano, artesanal si quieres, que un dólar es igual que un bolívar. No, mi hermano, no me vengas con ese nivel de abuso a cobrarme por destaparme un desagüe tantos dólares. No, es que también ahí hay un abuso, ¿no? Claro, bueno, más que abuso, me imagino que también hay Viveza, no sé. Sí, pero es que tenemos cada vez menos gente haciendo cosas que todos Sí, bueno. necesitamos. Tenemos un comportamiento de los precios que es explicado no solamente porque hay dólares circulando o abundan los bolívares, sino porque la oferta de prestación de servicios se redujo. O sea, se han ido 4 millones de venezolanos, muchos de ellos con capacidad Mucho más que 5 según la Fundación de la Diáspora, o 5 y pico. Exactamente, y las capacidades para producir son cada vez están más concentradas. Y hay quienes pueden pagar esos precios que uno puede considerar especulativos, pero es porque no todos los podemos pagar. Y ¿Qué porcentaje, por ejemplo, Ronald, de la población puede tener acceso recurrente, frecuente de dólares? Oye, yo no creo que sea más del 15%, a lo sumo digo. Yo no sé, y esa es una de las tragedias de la situación que vivimos. O sea, toda esa información nosotros podríamos tenerla
si el Banco Central publicara cifras que publicaba previamente, si el INE publicara cifras, si se mantuviera un proceso de recopilación de información, porque en esto siempre hay riesgo. Si yo mido, por ejemplo, cuántas transacciones se hacen en dólares en un determinado periodo de tiempo, en una zona geográfica, esas transacciones son de alguna manera las que declaran las empresas, pero yo no sé cuántas veces esos dólares han cambiado de mano. Por eso no puedo sacar la cuenta de cuántas personas los tenían o de cuántos dólares hay. Solamente puedo ver las transacciones que se hicieron. Sí, sí, no hay un seguimiento, no hay una unidad de investigación del máximo instituto emisor que le haga el seguimiento. Ecoanalítica hizo, por ejemplo, una aproximación en unas investigaciones. Muy buen trabajo, pero está orientado justamente al tema de las transacciones. Así, por ejemplo, si yo te pago a ti en dólares y tú le pagas a alguien en dólares y esa persona me paga a mí, de pronto son los mismos dólares que cambian de mano 3 veces. Sí. O sea, yo no puedo decir que la cantidad de dólares es equivalente a la cantidad de transacciones, o la cantidad de personas que los tienen siempre es la misma. Porque de pronto tú le pagas al plomero y el plomero le paga a un dentista y el dentista le paga a un médico, y así esos mismos dólares van circulando entre manos y se va ampliando el conjunto de personas que tienen dólares. La pregunta es siempre la misma: ¿qué tienes tú que le puedes vender a otro en dólares? Y eso le pasa a las personas y le pasa a los países. Ahora, fíjate otro elemento también que tiene que ver con la hiperinflación, que ahora el gobierno, por lo menos sin decirlo en forma abierta y pública, piensa que se ha anotado un éxito, porque en el mes de febrero la tasa referencial, la oficial y la paralela, ha girado entre 74, 75, 76, ponle tú pero eso significa que a lo mejor se ha detenido un tanto, pero la hiperinflación no es que se paraliza por completo. Claro, es que no es ningún éxito. O sea, es bueno recordar que en febrero la tasa de inflación parece menor que la de enero, porque según la Asamblea Nacional, el Banco Central no ha publicado, es 65%. Es decir, volvimos a empezar la cuenta de hiperinflación otra vez. Claro. Y el hecho de que el precio del dólar no suba a la misma velocidad que el precio de los alimentos es lo que ha hecho que muchos hablen de una inflación en dólares, que es un mal concepto, Sí, un concepto que no funciona, pero que te hace pensar que aún teniendo dólares puedes no poder pagar lo que quieres, igual que el mes anterior. Así que no es ningún éxito. O sea, el hecho de que este mes sea más lento no significa que el que viene sea más rápido, o que la pobreza sea menor. No, definitivamente. Vamos a hacer una pausa, Ronald. Conversamos con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Continuamos conversando con Ronald Balsa. Ronald, sobre un poco el tema que conversábamos anteriormente. Bueno, parece para muchos indetenible el proceso de transaccionalidad en dólares, pero entonces, ¿y el bolívar qué va a pasar? Yo soy un empeñado en que hay que seguir pagando en bolívares. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero hay gente que dice que no, que ya el bolívar desapareció y no existe. No, el bolívar sí existe. El que no existe es el petro. Y te pongo el siguiente caso. O sea, siempre que tú puedas vender dólares a un precio en bolívares es porque alguien necesita los bolívares. Porque alguien los va a usar en algo, no sabe exactamente en qué. Con el petro no pasa eso. O sea, el petro no tiene un precio. O sea, incluso las transacciones que se iban a hacer en diciembre con ellos. Sube una tasa que la ponen, me imagino que no sé cuáles son los parámetros para colocarla, pero... Pero lo cierto es que no se acepta. O sea, las transacciones que se iban a hacer con el aguinaldo en diciembre no se pudieron hacer. Las empresas que recibían detuvieron las transacciones que hacían. Perdieron. Y el gobierno dice que, bueno, que el problema es el sistema que está detenido. Pero ciertamente allí tú puedes notar que el petro no es una moneda porque no tiene un precio. Pero cuando a uno le dicen que el precio del dólar se detiene, sube o baja, es porque alguien está dispuesto a recibir bolívares. Por eso, cuando aquí se decía que había una dolarización porque todos los precios estaban en dólares, o el equivalente en dólares, yo decía que no, y todavía lo sostengo. O sea, no es una dolarización porque los precios se muevan con el dólar, porque eso pasa siempre. Dolarizar es algo mucho más complejo. Es algo más complejo, es más completo y es otra cosa, es eliminar la moneda nacional. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el plomero va a tu casa y te va a cobrar en dólares y tú no tienes dólares sino bolívares? Él te puede recibir los bolívares a la tasa que ustedes acuerden y después decide si usa los bolívares para comprar otra cosa o para comprar dólares. Si tú le vas a pagar en petros, no acepta nada. El poder hacer transacción en bolívares es lo que permite que algunas actividades se mantengan. Si tú eliminaras hoy de golpe el bolívar, o dijeras que el golpe que se genera es... Porque hay gente que no puede pagar, hay gente que no puede vender, hay transacciones que no se pueden hacer y la caída del producto sería todavía mayor.
tener circulando al mismo tiempo dólares, bolívares, pesos, pepitas de oro en Guayana, lo que te muestra es una variedad de medios de pago que surgen de la destrucción del sistema que teníamos previamente. Ahora, el riesgo que surge allí, Ronald, también es el intransigente que de repente te dice, no, yo lo único que te acepto es pago en dólares. Eso es muy grave, eso es inaceptable, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero no lo aceptas tú y puede aceptar lo otro. La Claro. pregunta en estos casos es si está bien o mal. Yo diría, hay personas que pueden tener una capacidad especial y van a vender dependiendo de a quién al precio que le quieran vender. La pregunta es por qué no hay suficiente gente que haga ese tipo de trabajo. Y te lo planteo porque las transacciones dependen del medio de pago y del precio. O sea, si el plomero te ofrece eso y tú no aceptas, él no hace el trabajo y se acabó, tú buscas otro plomero. O sea, así debería ser el trabajo. No es culpa del que cobra que el otro no le quiera pagar. Sí, El que desde cobra luego. después lo pensará y dice, oye, hubiera cobrado más barato y en Fíjate, bolívares. otro ejemplo más, ¿no? Estamos aquí dentro de lo cotidiano. Cuando tú te paseas por tiendas diversas de electrodomésticos, la diferencia en los niveles de precios es significativo. Hay unas que tienen unos precios realmente inalcanzables, otras que tienen precios regulares, otras que tienen ofertas que son aceptables y buenas. Tú puedes comparar con tasas internacionales de referencia. ¿Por qué habrá ese desajuste o ese desorden? Bueno, justamente porque no tenemos unas referencias comunes y porque estamos en un periodo de inestabilidad en el que una diferencia de 10% es una diferencia grande en términos de bolívares, ¿no? O sea, pero esa diversidad nos da oportunidades de búsqueda. El problema es que hay un costo en el tiempo de buscar. Si uno tiene un problema en la casa y necesita un plomero, Sí. necesita resolverlo lo antes posible. O sea, buscar alternativas es costoso en términos de tiempo. Pero lo mejor es que nosotros podamos tener diversidad de precios, porque por lo menos tenemos dónde buscar. Cuando aquí se establecieron los controles de precios rígidos, había escasez, había unas colas enormes y había que recurrir a bachaqueros cuando se tenía emergencia de conseguir algún alimento. Y el que no podía pagarlo no podía consumirlo. Entonces, generas toda una cantidad de distorsiones enormes. Es preferible saber que hay diferencia de precios y tomarse un tiempo para buscar. Ahora, ¿tú crees que el gobierno sería capaz de aceptar sencillamente con la mayor generosidad que, bueno, van a circular iba a decir el peso como en Cuba? Bueno, en Cuba es así, la economía que anda de la mano del dólar y la que va de la mano del peso. Bueno, el gobierno aquí no pudiera aceptar eso. Bueno, está el bolívar como tal, es el punto de referencia fundamental, pero también puedes realizar operaciones en dólares. Panamá, que es otro caso también. Pero es que lo ha hecho sin ninguna generosidad. Sí. O sea, el hecho de que Nicolás Maduro haya dicho que esto es una bendición y una válvula de escape, que gracias a Dios existe la dolarización, ese proceso de dolarización, como él lo llamó, es reconocer que había que escapar de toda la política económica que ha seguido desde 2013 para acá. Hubo una cantidad de gente que decía que había que eliminar los controles de cambio, que había que tener un mercado cambiario Como funcional. aquel ministro que dijo, vamos a pulverizar. Bueno, ya no está aquí en el país, está en otro lugar del mundo. Exacto, pero uno necesitaría o desearía tener un régimen cambiario que le permita abrir la cartera y tener adentro bolívares, dólares y euros, si es lo que quiere. En un aeropuerto, en cualquier parte del mundo, tú puedes comprar en las monedas que te aceptan, porque hay casas de cambio. Es lo deseable que en los países puedas hacer lo mismo. Ahora, el pronóstico de la economía venezolana es muy difícil de hacerlo. Bueno, vamos a seguir entonces, al parecer, dando tumbos. Sí, y con una desigualdad que se hace cada vez mayor. O sea, el presupuesto no se ha presentado. Se dice que las sanciones tienen unas consecuencias sobre el gobierno y sobre el país muy fuertes, pero no sabemos por qué vía, porque el presupuesto no se presenta. Entonces, si no sabes en qué el gobierno gasta, con o sin sanciones podrías estar muy mal. Si vamos hacia atrás, Hugo Chávez recibió una enorme cantidad de dólares por petróleo y hoy tenemos una situación como esta. No hay agua, no hay luz, no hay transporte público, se iban a hacer trenes, el metro está como está. Y tú podrías decir, bueno, esos eran resultados de una inversión que debió hacerse hace tiempo. ¿Por qué razón no tenemos todo esto y lo que tenemos es una crisis alimentaria? Y lo que más nos impresiona sobre reactivación económica es la venta de dulces en un bodegón. Sí. Bueno, y quedan esas reflexiones para que nos paseemos, Ronald, por todo esto. Muchas gracias por haber compartido y haber hablado de estos temas que son tan importantes, que son el día a día de los venezolanos, parece ser. Amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.